Muy buenos días, bienvenidos al programa de Díganmelo abogados. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, el cual es el juicio de amparo indirecto. Antes de empezar a hablar con el juicio de amparo, es importante entender que existen dos vías de promoción en el juicio de amparo, el cual la primera es la vía directa y la indirecta, que es la que nos vamos a concentrar más el día de hoy, ¿de acuerdo? El amparo indirecto procede contra actos u omisiones de la autoridad, así como particulares que realicen funciones semejantes o comparables a las de una autoridad. Estos, ¿quién los resuelve? ¿Quién es la autoridad competente para resolver estos conflictos? Uno, tenemos a los juzgados de distrito. Y como segundo punto tenemos a los tribunales unitarios de circuito. Efectivamente, estos dos son los encargados de resolver en materia indirecta. Vamos a poner un ejemplo para poder entender un poquito más el juicio de amparo indirecto. Supongamos que yo como ciudadano quiero realizar una petición en la cual yo establezco por escrito que quiero saber la información de cómo se administran los recursos. Esta petición la presento a cualquier órgano de la administración pública, misma que la autoridad no me da respuesta alguna. En este momento es donde entra el amparo indirecto, ya que está afectando mi derecho a la petición, establecido en el artículo 8 constitucional, mediante el cual nos dice que tenemos este derecho fundamental. Este sería un ejemplo de cómo aplicaría el amparo indirecto contra actos u omisiones de la autoridad. Para poder diferenciarlo un poco del amparo directo, podemos entender que el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. La autoridad responsable de ahí se turna al tribunal colegiado de circuito para que resuelva este amparo, ¿de acuerdo? Pero ¿contra qué procede? Contra sentencias, contra laudos que pongan fin a un juicio o procedimiento. Para seguir hablando más de este tema, esto fue como una breve introducción. Vamos a turnar a mi compañero Jeremy para que pueda platicarles un poco más. Adelante, Jeremy. Muchas gracias, Dante, por esa explicación. Y ahora vamos a pasar con la primera etapa en un juicio de una demanda de amparo indirecto. Así bien, hablamos de la etapa expositiva, la cual claramente es nombrada así porque como abogados nosotros debemos de exponer todos los postulados, pretensiones y violaciones que fundan a la demanda. Y es en este apartado en donde, en base a los requerimientos legales, esta etapa se reduce a la rendición del escrito inicial de demanda y a la rendición del informe justificado, el cual, como bien sabemos, es un documento en donde la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado o bien lo acepta, demostrando, fundando y motivando su existencia. Esto, claro, solo si se admite la demanda de amparo, en la cual se deberá de ordenar que la autoridad responsable presente este informe justificado dentro del plazo legal de los 15 días, como bien podemos ver en el siguiente texto. Esto para finalmente poder señalar el día y la hora en el que se celebrará la audiencia constitucional, la cual se celebrará dentro de los 30 días siguientes a la presentación de estos hechos. Y es así como, pasando a otras noticias, podemos pasar a la siguiente etapa, la cual es presentada por mi compañero Aldair. Y en otras noticias hablaremos sobre la etapa probatoria del amparo indirecto, es decir, sobre el ofrecimiento y desahogo, el ofrecimiento y preparación de las pruebas. Para ello tenemos que tomar como base principal el artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual es la base para todas las pruebas que existen, como por ejemplo tenemos la confesional por oposiciones, la testimonial, la pericial, inspección judicial, etc. Cuando nos referimos a la prueba documental, es la única prueba que se admite con anterioridad siempre y cuando no existe algún perjuicio alguno. Y en cuestión de las otras pruebas, como la pericial, la inspección judicial, etcétera, se deben de hacer a más tardar 5 días antes o con anterioridad a la audiencia constitucional, pero este plazo es aparte o es
se suma al ofrecimiento normal de pruebas, que es de 15 días. Dicho esto, un dato interesante es que este tiempo, es decir, el de 5 días que mencioné, se puede ampliar siempre y cuando se vaya a desacreditar o se vaya a poner en duda alguna prueba que no conozcan las partes. Regresando al ofrecimiento, tanto la prueba testimonial como pericial e inspección judicial deben exhibir documentos, y estos documentos tienen que ser original y copia para sus interrogatorios. Finalmente, cabe mencionar que los servidores públicos tienen la obligación de apoyar a las partes en el sentido de los documentos, es decir, de que cuando una parte necesite algún documento, el servidor público tiene la obligación de hacerlo, de proporcionárselo. Y finalmente, que las pruebas no siempre se desahogan en la audiencia constitucional. Esto es cuando también, por ejemplo, se desahogan con anterioridad o se desahogan fuera de la residencia del juez. Y eso es todo. Pasamos con el siguiente. Muchas gracias, Aldair, por darme la palabra. Es correcto, después de la demanda y la etapa probatoria viene lo que es la etapa de alegatos y conclusiones, también conocido como la etapa de alegatos y ejecutoria. Para empezar, la audiencia necesita comprender qué son los alegatos, y estas son las argumentaciones que tienen como finalidad demostrarle al juzgador que las pruebas que se desahogaron son ciertas y de esta forma respaldan los hechos afirmados por las partes, que vendrían siendo los actos reclamados. Ahora bien, los alegatos pueden presentarse por escrito con previa anticipación, y esta parte del juicio del amparo es previa al dictado de la sentencia, también conocida como la etapa de conclusión. Una vez culminada esta parte del proceso, se continúa con el periodo de la sentencia, el cual es el acto procesal emitido por el juzgador, en donde se debe ajustar a una regla lógico-jurídica que analiza el asunto y su resolución. Por lo tanto, se da lo que es la consideración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, vamos a guiarnos con una pequeña pantalla de apoyo para que sea más fácil su entendimiento, que vendría siendo esta que se muestra a continuación en la parte trasera. La forma más común de clasificar la sentencia del amparo vendría siendo en la forma en la que se resuelve, siendo esta que se concede el amparo, se niega el amparo, se sobresee el amparo, y hay una muy rara y poco inusual, que sería que se concede el amparo respecto a algunos actos reclamados y de otros no. Ahora bien, una vez realizada lo que es la sentencia, el amparo puede dar lugar a tres tipos. La estimatoria, que vendría siendo que el órgano de control considera procedente los conceptos de violación y por ende se da lo que es la protección de justicia federal. Después tenemos lo que es la desestimatoria, que es donde el órgano de control considera que no fueron acreditados los conceptos de violación y por ende no se da lo que es la protección de justicia federal. Por último, tenemos lo que es el sobreseimiento, que es en donde se pone fin al amparo sin hacer una consideración si es inconstitucional o constitucionalidad el acto reclamado. Ahora bien, todo lo mencionado anteriormente podemos fijarnos y fundamentarlo de acuerdo a la ley del amparo en el artículo 73 al 79. Por último, de forma resumida, es importante este diagrama, que vendría siendo la forma de sentencia que se ve escrita, que vendrían siendo por 3 puntos: los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. En el primer caso se relacionan los actos procesales, así como las pruebas exhibidas, y se fija de forma clara lo que es el acto reclamado. En el segundo, que vendría siendo los considerandos, se plantea lo que es el análisis de todos los conceptos de violación, y de esta forma se tiene que dar el fundamento legal si es que se concede, se niega o se sobresee el amparo. Por último, en el tercer de los casos serían el punto resolutivo, que es una frase corta y clara en donde se da la resolución que da el órgano jurisdiccional, que vendría siendo si se concedió, se negó o se sobreseyó lo que es el amparo indirecto. Estas son las cosas más importantes a considerar de lo que es el amparo indirecto, el juicio de amparo. Y esto sería todo de nuestra parte. Esperemos verlos en el siguiente episodio de Díganmelo, abogados. Hasta luego, linda tarde.